Quisiera hablar acerca del perdón, como ya se ha anunciado. Y la verdad que el perdón es una de las enseñanzas más difíciles del cristiano. Porque perdonar, debéis saber que no significa, cuando uno perdona a alguien, que el daño no haya existido. Ni tampoco el perdón significa justificar el pecado. El perdón es algo difícil, pero no imposible. Es renunciar a la venganza y dejar el juicio en las manos del Señor. En Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35, dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzó a hacerlas con uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagarlos, su señor ordenó venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía. De este modo le pagaría la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero este siervo, al salir, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Cogiéndolo del cuello le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo se puso de rodillas rogándole: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y lo metió en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. De igual manera, actuará mi Padre Celestial con cada uno de vosotros si no perdona de todo corazón las ofensas a su hermano. Hemos leído que cuando Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dijo: ¿hasta 7? ¿Qué es lo que respondió Jesús? Hasta 70 veces 7. Bien, pues si multiplicamos 70 por 7 son 490, ¿no? Pero a mí se me ocurrió hacer otra cosa. Y dije: voy a elevarlo a la potencia 70. Y entonces en el Google, potencia 70. Y encontré que daba 60 dígitos. Es decir, que dio como resultado una cantidad de veces astronómica. Es decir, hay que perdonar infinitas veces. Siempre hay que perdonar. Con esta respuesta, Jesús enseñó que el perdón es lo que debe caracterizar continuamente la vida del creyente. Porque el perdonar no debe ser un acto de una sola vez, sino debe ser un estilo de vida de todo el que se dice seguidor de Jesús. Cuyo propósito es, naturalmente, al perdonar, adentrarnos en la bendición en Cristo. Por ejemplo, Jesús habla en Mateo capítulo 5, versículo 44, diciendo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¡Oh, qué difícil, ¿eh? De acuerdo a Jesús, el perdonar no es un asunto de escoger o seleccionar a quién vamos a perdonar. No podemos decir: me has herido demasiado, por lo tanto no te puedo perdonar, porque lo que me has hecho es imperdonable. Un cristiano no puede decir eso. No podemos tampoco decir que algo es imperdonable. Cristo nos dice: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
No importa contra quién sea nuestro rencor. Pero si nos aferramos a él, nos llevará al resentimiento que envenenará cada aspecto de nuestra vida. El no perdonar trae, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, sequedad espiritual. El no perdonar trae debilidad y pérdida en la fe. Y eso nos aflige no solamente a nosotros, sino también a todos los que están en nuestro círculo más cercano. Conozco una persona que se divorció como hace 4 años aproximadamente. Vive cerca de mi casa y la veo algunas veces por la calle. Con la cabeza siempre baja y con una cara de amargado que me da mucha pena. Qué lástima, ¿verdad? Ver una persona así. Sin embargo, también he visto las ventajas de una persona que perdona. Porque perdonar transforma vidas, haciendo que las ventanas del cielo se abran, llenando nuestra vida de bendiciones espirituales, de paz, de gozo, de descanso en el Espíritu Santo. Vemos cómo la enseñanza de Jesús sobre este tema está muy clara en la Biblia. Damaris y yo hemos estado en, 5 iglesias como pastores, en algunos más años, en otras menos. No somos perfectos, hemos tenido nuestros momentos, hemos tenido a veces que hemos ofendido, otras veces nos han ofendido a nosotros, pero siempre ha habido perdón, una reconciliación. De tal manera que hoy podemos decir que podemos ir a las iglesias donde hemos estado como pastores y la verdad es que nos sentimos como en casa, ¿no? Bueno, en esta no solo como en casa, como en familia y mucho más, ¿no? Porque deciros que la María y yo todavía somos miembros de esta iglesia, ¿eh? Aunque estamos pastoreando en Almería, somos miembros de esta iglesia. Bien, voy a seguir con el mensaje. Por otra parte, el perdonar a otros no hace que tengamos mérito para con Dios. Vamos a ver lo que dice Jesús de nuevo. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero cuidado con esas palabras, no sea que te equivoques. Dios no está diciendo aquí, no está haciendo aquí un trato contigo. Él no está diciendo, porque has perdonado a otros, yo te voy a perdonar. Porque nunca podremos merecer el perdón de Dios. Solamente la sangre derramada por Cristo merece el perdón del pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos perdonó una deuda que para nosotros era imposible de pagar. Más bien, Cristo, en esencia, lo que está diciendo es, la confesión total del pecado requiere que perdones a otros. Si te aferras a cualquier falta de perdón, entonces no has confesado todos tus pecados. Porque el arrepentimiento verdadero requiere confesar, superar y olvidar el daño de cualquier ofensa, crucificando cada rastro de resentimiento contra otros. Cualquier cosa menos que eso no es arrepentimiento. Es cierto que no podemos olvidar lo que nos han hecho, pero si lo recordamos sin daño, es que lo hemos superado. Y esto va de la mano con la quinta bienaventuranza, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí el punto está en perdonar a otros para que puedas moverte hacia la bendición y el gozo de ser un hijo y una hija de Dios. Y entonces Él, el Señor, podrá derramar sobre ti las muestras de su amor. Ciertamente cuando Jesús dice amad y bendecid a quienes os maldicen, para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial, Él nos está diciendo, el perdón está reflejando la verdadera naturaleza de lo que eres, un hijo de Dios. Cuando perdonas, estás revelando al mundo la naturaleza de nuestro Padre Celestial. De ahí que amad pues a vuestros enemigos, haced bien, no esperando de ello nada.
Es decir, nada a cambio me refiero. Y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas capítulo 6. De ahí que la Biblia nos enseña que todos hemos pecado y no podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Por tanto, Dios, movido por su misericordia, canceló nuestra deuda por medio, ¿sabéis de qué? Del sacrificio de su Hijo Jesucristo. A ti te corresponde aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal para que puedas ser perdonado de los pecados de parte del Señor. De ahí que los que hemos recibido el perdón de Dios, también nosotros debemos perdonar. Pero volvamos a Mateo capítulo 18. El siervo al que se le perdonó mucho encontró a un compañero que le debía muy poco y se negó a perdonarlo. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, Queremos misericordia para nosotros, pero exigimos justicia para los demás. Así somos a veces. Y el cristiano es llamado a reflejar el carácter de Dios. Efesios capítulo 4. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. ¿Cuántas veces habla la Biblia acerca del perdón? Yo hacía tiempo que no predicaba sobre el perdón. Y la verdad que, pues el Señor ha querido que lo hiciera. Según la palabra de Dios, hay varios requerimientos para completar un perdón. Me gusta mucho lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Si alguien quiere buscarlo, me encanta. Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Wow! Qué palabras del apóstol Pablo. Soportando, perdonando. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Soportando quiere decir cesando de todos los actos y pensamientos de venganza. En otras palabras, no tomes esto en tus propias manos. Soporta el dolor y deja el asunto de las manos de Dios y espera. Pero soportando no es un concepto solo del Nuevo Testamento. También en Proverbios nos dice, no digas, haré con él como él hizo conmigo. Pagaré a este hombre según merece lo que ha hecho. Tenemos un gran ejemplo de esta advertencia en la propia vida y experiencia del rey David. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, encontramos a David. Y David está en ese momento en una rabia vengativa hacia un hombre malvado llamado Nabal. David y sus hombres habían protegido las ovejas de Nabal por varios meses y durante todo ese tiempo no se llevaron ni una sola oveja. Ahora bien, David estaba huyendo del rey Saúl con sus hombres y sus familias, amontonados en una cueva y hambrientos. De ahí que David mandó a alguno de sus hombres a preguntarle a Nabal si podía prescindir de algunas ovejas para poder ellos comer y alimentarse. Pero Nabal, ¿qué hizo? Se rió de David, diciendo, esto está escrito en el libro de Samuel, ¿quién es David? Él no es nada más que un sirviente fugado. Cuando David oyó esto, se puso rabioso. Muchas veces la primera reacción, cuando nos hacen algo, es así, ¿no? Se puso rabioso, maldiciendo, me las pagará. Entonces reunió a 200 hombres y marchó hacia el campamento de Nabal con la intención de matarlo. Pero la esposa de Nabal, Abigail, se enteró y rápidamente intervino. Empaquetó en su mula la comida y corrió a interceptar a David, deteniéndolo con estas palabras. No busques venganza por tu propia mano, David. Deja que el Señor pelee tu batalla. Él se encargará de tus enemigos. Soporta ahora y continuarás envuelto en el abrigo de la vida con tu Señor.
estás destinado a ser rey de Israel. Pero si tratas de vengarte, vivirás toda tu vida para lamentarlo. David sabía que este consejo era del Señor. Así que le dio las gracias a Abigail y retrocedió diciéndole: me has salvado de tomar venganza en mis propias manos. Cuando Nabal falleció poco después, David alabó al Señor por su intervención, diciéndole: Señor, imploraste la causa de mi reproche y no permitiste que yo me vengara por mí mismo. Palabra del rey David. En otra ocasión, David tuvo otra oportunidad para venganza fácil, cuando encontró al que lo perseguía, Saúl. Saúl entró en una cueva a dormir, en la cual David y sus hombres estaban escondidos dentro de la cueva, pero Saúl no se dio cuenta, ni sus soldados. Los hombres de David empezaron a premiarle diciendo: mira, esto es obra de Dios. Mira, Dios lo ha puesto ahí para que lo mates. Es obra de Dios. Él te ha entregado en tus manos a Saúl. Mátalo ahora y toma venganza. Pero David, ¿qué hizo? Perseveró. Y en vez de eso, cortó un pedazo de la vestimenta de Saúl para luego poder probar que pudo haberlo matado, pero no lo hizo. Tales acciones sabias son las maneras de Dios de avergonzar a nuestros enemigos. Y ese fue el caso cuando David le enseñó a Saúl la vestimenta, el trozo, ¿no?, que cortó de su vestimenta. Y Saúl respondió: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Primer libro de Samuel 24:17. El corazón resentido de Saúl hacia David se había derretido. Y este es el poder del perdón. Avergüenza a los enemigos odiosos, porque el corazón humano no puede entender tal respuesta sincera y amorosa de un hijo o una hija de Dios. Vence el mal con el bien, dice la Biblia. Pero sigamos. Hemos hablado acerca de soportar, pero también Pablo dice soportar y perdonar. Dos cosas hemos dicho. Perdonar y hacerlo de corazón. Y esto abarca dos mandamientos. 1, amar a nuestros enemigos. Y 2, orar por ellos, que es lo que nos recomienda el Señor. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Difícil, ¿verdad? Pero se puede hacer, con la ayuda del Señor. Alguien dijo: si puedes orar por tus enemigos, ¿puedes hacer todo lo demás? Y esta es una verdad en aquellos que lo hemos hecho. Al orar por los que nos han herido, Cristo empieza a quitar nuestro dolor, nuestro deseo de defendernos y nuestro deseo carnal de vengarnos. Y mientras Él hace esto, nos solemos preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga para reparar esta situación? A veces se puede solucionar con una llamada telefónica o escribiendo un WhatsApp, porque ahora es la manera de poder comunicarse. Pero cuando sea posible, un consejo. Lo mejor es reunirse con la persona cara a cara. Cuando haces esto, te invade y te embarga la paz del Señor. Pero, casi siempre hay un pero. En todas las cosas, casi siempre hay un pero. Jesús nunca dijo que el trabajo de perdonar sería fácil. Cuando ordenó ama a tu enemigo, la palabra griega para amar no solamente significa afecto, sino también un entendimiento moral y espiritual. Es decir, que simplemente perdonando a alguien no se resuelve el asunto del todo, sino que también hay que hacer una decisión moral y espiritual para quitar el odio de nuestros corazones. ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo se hace eso? Bien, hemos de aprender a perdonarnos a nosotros mismos.
Este es otro asunto también. Veamos de nuevo a David. Ahora como rey. David cometió adulterio y mató al esposo de la mujer para cubrir su ofensa. Cuando su pecado fue expuesto, David se arrepintió. Y el Señor envió al profeta Natán para decirle: tu pecado ha sido perdonado. Y aunque David sabía que había sido perdonado por el Señor, había perdido su gozo. Entonces oró a Dios diciendo: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51. Porque cuando pecamos, si en verdad hemos sido salvos, la salvación no la perdemos, pero el gozo de la salvación sí lo perdemos cuando pecamos. Por tanto, cuando perdonamos y nos arrepentimos, nos vuelve, como a David, el gozo y la alegría y la paz. Ahora, ¿por qué David estaba tan perturbado? Había sido justificado ante el Señor. Tenía paz a través de la promesa del perdón de Dios. Pero ¿sabéis que es posible tener tus pecados borrados en el libro de la vida que hay en el cielo, pero no de tu conciencia? David escribió este salmo porque quería que su conciencia dejara de condenarlo por sus pecados. Porque él simplemente no podía perdonarse. Ahora estaba soportando la penalidad por aferrarse a la falta del perdón. Una falta dirigida a sí mismo. Y eso es lo que le hizo perder el gozo. Por eso es que debes, en tercer lugar, pedirle al Señor que te ayude a poder perdonar. Porque la falta de perdón también produce esclavitud. En Mateo capítulo 18, que hemos leído al principio, el siervo terminó encarcelado porque la falta de perdón encarcela, produciendo amargura, resentimiento, destruyendo relaciones y robando la paz del corazón. Sabed que perdonar libera más al que perdona que al ofensor. Porque si no perdonas, estás como en la cárcel, debido al resentimiento que mantiene vivo el dolor, ya que el perdón abre la puerta a la libertad. Ahora bien, tened en cuenta una cosa, y es que perdonar no significa aprobar el pecado, negar que hubo una injusticia, eliminar todas las consecuencias de dicho pecado cometido y a restaurar automáticamente la confianza, porque cuando hay perdón, luego uno tiene que, si ha ofendido a alguien, pues ganarse la confianza. Porque el perdón es una decisión espiritual. Y reconciliación requiere arrepentimiento y en muchos casos tiempo para poder de nuevo reconstruir esa confianza. Pero es posible. Quiero ir concluyendo estos pensamientos sacados de la palabra de Dios. En la cruz, Jesús pronunció una oración increíble. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 24. Si Cristo perdonó a los que le crucificaban, también nos dará a nosotros la gracia para perdonar. Y aunque el perdón no pueda cambiar el pasado, sí transformará el presente y abrirá el camino para que Dios sane el corazón. Por último, unas preguntas. Quiero hacer unas preguntas a todos vosotros. Bueno, 3 preguntas. ¿Yo soy de 3 o de 7? 7 veo que son muchas, pero voy a decir 3. ¿Has recibido el perdón de Dios por medio de Cristo? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Estoy pensando, ¿eh? Y 3. ¿Estás dispuesto o dispuesta a obedecer a Dios y dejar la venganza en sus manos? Que el Espíritu Santo te dé sabiduría para tomar decisiones correctas de acuerdo a su voluntad. Y que Dios te bendiga. Amén.